Le ponemos cara a los números fríos de la economía. Isaac Yuyo Rudnik del ISEPSI te trae la realidad caliente de nuestro país. Y cerrando este programa de domingo, lo tenemos a Yuyo como todos los domingos. Hola Yuyo, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto como siempre todos los domingos estar con ustedes. Igualmente, ¿qué nos trajiste hoy? Bueno, esta semana hubo varias novedades importantes, pero algunas de ellas, como los números de la inflación, de la variación de precios, se ha hablado y se ha debatido mucho y se ha difundido mucho. Entonces busqué alguna otra información que también me pareció trascendente, como la variación o el nivel de capacidad instalada de la industria que publicó también el INDEC para el mes de febrero, porque es un dato que publica con un mes de atraso y debería tener algún correlato también con los precios, con la evolución del índice de precios al consumidor, que justamente es el dato, digamos, más relevante de los últimos días. La capacidad instalada de la industria en el mes de febrero del 2022 general fue del 64% y en alimentos del 65%. O sea, hay un nivel de posibilidades de incrementar la producción que no está siendo aprovechada. Mirando en un contexto más general de la evolución de la capacidad instalada, de la utilización de la capacidad instalada en la última década, en el año 2011 la utilización de la capacidad instalada era del orden del 80%, con una variación de precios del 13%. En los primeros años de la década, hasta el 2015, la utilización de la capacidad instalada general y en particular de la industria de los alimentos estuvo más o menos en ese orden, entre el 70 y el 80%, bajando en el final del lustro, en el 2015, a un 67%. Ya a partir del 2016, con la presidencia de Macri, la utilización de la capacidad instalada de la industria fue bajando, 64, 60, 58, 59, en esos porcentajes. Y en particular en los alimentos siguiendo más o menos la misma tendencia. En el 2019, que fue el último año en que estuvo Mauricio Macri en el gobierno, la utilización de la capacidad instalada estuvo en el orden del 57%. Bien. Ahora, el consumo en esos años, en 2018 y 2019, bajó también un 3% y un 9% en el 2019. Pero el índice de precios al consumidor fue subiendo justamente en esos años. Claro. En el 2017 subió un 47%, en el 2019 subió el 53%, en el 2020 un 36%, en el 2021, como todos sabemos, más o menos un 51%. Ahora, estos datos deberían tener algún correlato. Si baja el consumo, debería bajar los valores del índice de precio del consumidor. Y si baja la utilización de la capacidad instalada, o sea, baja las posibilidades de producción del país, también debería tener un correlato a la baja de los precios. O sea, en realidad, esto de alguna manera es una comprobación práctica en los números duros de lo que venimos diciendo. Sí. No hay un correlato entre la suba de los precios, los niveles de consumo que hay en el conjunto de la población y las posibilidades de utilización de la capacidad instalada existente, porque no estamos reclamando un incremento de inversiones para una mayor producción industrial, sino estamos hablando de un reclamo de una mayor capacidad a pleno o acercándose al pleno de la utilización de la capacidad que tenemos instalada en el país. Lo que sigue explicando, en realidad, la suba de los precios al consumidor no es una baja o una suba del consumo, Perfecto. No es el nivel de capacidad de la industria para producir, sino decisión
de los grandes formadores de precios de sostener e incrementar sus niveles de ganancia a toda costa. Muchas gracias, Yuyo. Gracias, Yuyo. Se nos va el programa. Tenemos que Gracias. cerrar. Nos encontramos el domingo que viene. Era Isaac Yuyo Rudnick con la información del ISEPSI.